Bueno, pues buenas tardes. Reanudamos la actividad. Pasamos a la mesa 9. Como pueden ver, pues tenemos una baja, pero tenemos dos presencias, que eso es lo más importante. Entonces, a la primera, Antonella Ricci, de la Universidad Politécnica de Valencia, nos va a hablar sobre el códice 3D, el poder del símbolo. ¿Hola? Sí. Bueno, el título yo creo que ya lo tienen en pantalla, ¿no? El códice 3D, el poder del símbolo como medio de expresión. Entonces, Antonella, refréscate. Vale, por supuesto y ya que sí. Perfecto. Tienes la palabra. Vale, muchísimas gracias. Bueno, por primero os quiero agradecer a todos que estáis aquí para escucharnos en estas ponencias, y vamos a empezar con lo que es un códice bastante particular. ¿Por qué? Porque es un medio camino entre lo que es la historia y también un poco la mitología y el mundo fantástico, ¿vale? Vamos a empezar. Entonces, vamos con un poco la historia de lo que es el códice. Por primero quiero hacer una pequeña introducción, es decir, este códice, ¿de dónde viene? Hablamos de México, hablamos de lo que es la parte del virreinado, entonces lo que ha sido un reino español, ¿vale? ¿Cuándo se desarrolló y cuándo empezó todo este tema? Se dice que empezó a desarrollarse más o menos, se desarrolló en lo que era el periodo maya, entonces las civilizaciones precolombinas, ¿vale? ¿Y por qué se llama códice 3D? Bueno, todos los códices que llevan un nombre muy peculiar de esta manera son códices que se encontraron en ciudades específicas, y lo mismo luego lo vamos a ver más adelante, porque hablamos de lo que es el Código de París y el Código de Madrid, que son los tres códigos junto con el 3D que se dice que son los más antiguos y sobre todo lo más acertados, ¿vale? La metodología de investigación que he utilizado se desarrolla alrededor de lo que es un primer marco histórico temporal que vamos a ver juntos, donde vamos un poco a centrarnos en lo que es el pueblo y la civilización maya, cómo vivían estas personas y sobre todo lo que era más importante por ellos. Luego vamos a ver lo que es un poco un análisis de la morfología del códice, y por último vamos a ver lo que es un poco un análisis artística y simbólica. Empezamos con lo que es un poco la civilización maya. ¿Qué iban a hacer estos pueblos y sobre todo cómo vivían? Ellos estaban en lo que era un poco la península de Yucatán, allí era su tierra más o menos, y sobre todo ellos vivían a nivel como civilización, eran a nivel religioso, daban mucha importancia a la religión, eran politeístas. ¿Y por qué digo eso? Porque todo lo que es el tema de la cosmogonía de la religión lo encontramos en lo que es este código. Y también la agricultura, porque es muy importante, luego lo vemos. Luego, siguiendo con un poco de antropología, vemos lo que es la parte más de las costumbres de ellos. Ellos eran muy exactos a nivel de calcular las estaciones, a nivel de hacer lo que eran, desarrollar lo que era la parte matemática, y de hecho veremos también más adelante lo que es el análisis de las tablas de Venus y de las tablas lunulares, todo lo que es la parte matemática de ellos. Además, aquí me quiero un poco poner en lo que es la imagen donde vais a ver lo que es el juego de la pelota. Era un juego muy antiguo, un poco como lo que es el fútbol a día de hoy, y ellos lo usaban como rituales. Hablo de rituales porque más adelante veremos también el concepto de ritual, que por ellos será súper importante, sobre todo cuando hablaremos del tema de lo que son las tablas del eclipsis. Vale, adelantamos. Aquí tenemos un poco lo que es su conexión con la naturaleza, la religión. ¿Qué pensaban de ellos? Ellos eran politistas, como hemos visto, pero ellos también pensaban en lo que era la religión como algo como divinidades que eran también seres opuestos. Entonces, un poco como podemos ver a día de hoy en el mundo oriental, lo masculino y lo femenino, el yin y el yang, por ellos era un poco así todo el concepto que iban a tener.
Aquí eso es muy importante, el tema de la astronomía. ¿Por qué? Porque ellos eran muy maniáticos con eso, con ese tema, y además, no sé si sabéis, que desarrollaron 2 calendarios exactamente, que es lo que vamos a ver aquí, los 2. El Tzolk'in fue el primer calendario de ellos, y luego tenemos el calendario An, que no se habla mucho de él, pero es muy importante de este calendario, porque la diferencia entre los dos, ¿cuál sería? Simplemente que el Tzolk'in fue el primero que desarrollaron, pero estaba compuesto de 18 meses, y el Ab de 13, pero los días siempre eran 20. ¿Cómo se usaban los dos? De manera diferente. El primero, el Tzolk'in, se usaba por el tema de la agricultura, y el segundo se iba a usar sobre todo por el tema religioso, para desear augurios y sobre todo para poner nombres a los niños cuando nacían. Vale. Aquí empezamos a entrar un poco en el tema. ¿Por qué? Me encanta mucho este tema porque yo siempre he estado relacionada con el tema de la simbología, soy artista simbolista, por eso soy multidisciplinar y elegí este tema donde he estudiado por muchos años porque hablamos de simbología. El Códice Dresde tiene lo que son los glifos y los pictogramas, por supuesto. ¿Son lo mismo? Pues no. ¿Por qué? Porque los pictogramas eran representaciones directamente de lo que eran los objetos y los glifos al revés eran conceptos más abstractos, ¿vale? Pero también eran muy estilizados. Y luego tenemos también lo que es, vamos más adelante, aquí. Vamos a empezar a ver lo que es el código 3D con una fecha técnica pequeña donde sabemos cuándo se desarrolló, que es la época postclásica, la fecha de creación, que hemos dicho el siglo XII, y luego un poco la descripción, que la vamos a ver enseguida porque es muy interesante y muy curiosa. Y además, esos son los 3 códigos que hemos hablado antes, junto con el Madrid y lo de París, es el más auténtico. Aquí empezamos con lo que es la descripción. ¿Por qué? Porque, por primero, los materiales son súper importantes para mí, porque soy, no sé, siempre he estado muy maniático con el tema de los materiales a nivel que creo que cada códice y cada libro, objeto, porque al final un códice es un poco lo que empezamos a hablar de lenguaje, pero también de libro, entre comillas, objeto, porque hablamos de arte. Así que allí creo que el tema de los materiales es muy primordial. ¿Y por qué? Los materiales de aquí son, por primero, lo que es el papel vegetal de amate, que se usaba muchísimo en México, y luego tenemos otro material que es muy importante, que es una planta, sobre todo, se coge de allí, que la conocemos todos, que sería la planta del higo. Luego, empezamos a ver lo que es un poco, son las páginas, cómo se desarrollaron las páginas. Como podéis ver aquí, las páginas tienen su propio orden y quién que fue la persona que le puso por primer orden. Fue un hombre italiano. Digo, estamos un poco en todos los sitios, de verdad. Se llama Agostino Aglio. Él era un decorador, pintor y escultor. Y el orden que él puso por primero era un orden bastante peculiar. ¿Por qué? Porque es verdad que lo vamos a leer dividido en 2 partes, el A y el B, pero tenemos que leer desde el centro para luego darle la vuelta. Después de él se vino otro traductor, Falkenstein, que era un traductor alemán, que le dio un poco la vuelta a todo eso, porque se dio cuenta que había fallos. Así que le dio la vuelta y le puso otro orden. Aquí empezamos con alguna curiosidad. ¿Por qué? Porque por cualquier códice antiguo, creo que eso lo sabéis, que se respete, tenemos lo que es un escriba, ¿verdad? Así que los escribas de aquí, del códice 3D, eran muy peculiares. ¿Por qué? Eran artistas, verdaderos artistas. Cada uno había lo que era su propio estilo y cada uno, sobre todo, había lo que era un poco su manera de transcribir los símbolos y los pictogramas. Empezamos a hablar de tema de colores. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos símbolos exactos. Los colores tienen símbolos primordiales, lo hemos visto seguramente ya con la civilización egipcia, y aquí lo vamos a retomar. En lo que es la civilización maya, el primer color, el más usado de todos, y lo hemos visto ya antes en lo que era el particular que habéis visto del murales, además ellos eran maestros del arte mural, y por eso también luego hemos tenido artistas en México como Diego Rivera que se dedicaron mucho a eso. Allí el azul es el primer color que ellos usan, junto con el rojo y también con el negro.
¿Por qué eso? Porque tiene una simbología muy especial. El azul es el color relacionado con el espíritu y el rojo y el negro son los colores relacionados con la materia. Y además lo encontramos también todo lo que es la teoría alquímica y de los más antiguos alquimistas, como también, por ejemplo, Paracelso, María la judía, que era egipcia. Y allí podemos retomarlo. Empezamos a ver un poco lo que son las distintas láminas, ¿vale? Aquí tenemos un pequeño análisis de lo que es el almanaque y la lámina 4.5. ¿Por qué eso? Porque por primero, como hemos dicho antes, ellos dedicaban muchísima importancia, atención a lo que era la cosmogonía y a la astrología. Y el Códice Dresde está pensado y contiene diferentes capítulos, son 10 exactamente, que hablan de lo que son calendarios, lo que son cálculos matemáticos, pero muy precisos y muy acertados, y sobre todo lo que eran las estaciones, que es muy importante, y todo relacionado con el tema de lo divino, de las divinidades. Aquí, por ejemplo, me voy a parar un poquito para poder enseñaros. Tenemos lo que es esta divinidad, que es súper importante con lo que son los glifos de abajo, y se acompañaba siempre lo que era la imagen a nivel de ilustración con los glifos. ¿Por qué? Porque los glifos, luego lo vemos en la próxima lámina, hablaban de lo que la divinidad quería transmitir como mensaje en esta hoja, en esta lámina. Además, a las divinidades, creo que lo habéis visto, muchas veces tenían cara del animal, es decir, tenían lo que eran características animales. ¿Por qué? Porque por ellos el mundo animal, la naturaleza, la fauna, el mundo vegetal, el mundo humano eran algo relacionado entre los tres. Aquí tenemos lo que es un glifo, una tabla, sobre todo, que sería el jeroglífico del tamal. ¿Qué sería la palabra tamal? ¿Qué significa esa terminología? Tamal es un término maya que significa maíz. Eso sería, sencillamente. Entonces, ¿por qué eso? Porque tenemos, si vamos a leer ahora por aquí, lo que es en orden, tenemos lo que es la divinidad del maíz, que es aquella que tenemos aquí, que estoy indicando yo, a mano izquierda, y la reconocemos porque tiene la hoja de tamal en la cabeza. Luego tenemos lo que es la divinidad central, que sería la divinidad del sol, y a la extrema derecha tenemos la divinidad, el dios de la lluvia. Arriba, si queremos leerlo bien, tenemos lo que son las barras y los puntos que representan los números. Además, una cosa muy curiosa que no he dicho, que os digo ahora, es que cuando traducieron, el Falkenstein tradució, el traductor que he hablado antes, tradució lo que era el calendario, tradució también todo lo que era la parte numérica de ellos. Y se dieron cuenta que lo que era el sistema maya era diferente, porque no era decimal. Entonces basaba sobre lo que era el número 20 repetido, ¿vale? Y aquí vemos como el mensaje que está dando de la primera divinidad sería simplemente un augurio. ¿Para qué? Para que lo que era la temporada de recogida del maíz era muy abundante. El segundo, que vamos a ver, el segundo glifo, podemos ver lo que es un mensaje sobre, no es benévolo, al revés, malévolo, sobre lo que es la divinidad del sol. ¿Por qué? Porque era seguramente una temporada donde había mucho sol, mucho calor, y claro, dice, merece fuego para que él pueda quemarse y pueda entender lo que nosotros hemos vivido con su calor. Y luego a la extrema derecha tenemos lo que es el dios de la lluvia, y vamos a ver cómo lo que se le va a desear son sobre todo muchísima lluvia para que venga una buena cosecha. Aquí tenemos, vamos a analizar rápidamente lo que es la tabla de Venus. Por primero, la tabla de Venus es muy importante. ¿Por qué? ¿Y qué connotación tiene Venus en lo que es el panteón de los mayas y en el Códice Dresda? Venus era una diosa que, diferente de lo que como nosotros la hemos concebido, sobre todo en la parte en el Mediterráneo, en Grecia, en Roma, que era la diosa, siempre ha sido la diosa del amor, ¿verdad? Por ellos no. Era una diosa muy irruptiva y muy agresiva, sobre todo. Por eso ellos usaban personificar esta diosa en un códice como eso, y usaban sus calendarios, o los calendarios que desarrollaban a través de los glifos de Venus, para poder hacer estrategias militares. Y aquí tenemos lo que es la tabla
son las tablas de las eclipses lunares, la página 54, y si vamos a ver un poco, lo que vamos a tener es el tema de la eclipsis, otro tema muy importante por ellos. Entonces, ¿por qué es muy importante? Porque ellos que siempre adivinaban sobre cualquier cosa, pensaban que cuando pasaba algo relacionado, como por ejemplo, había una gran eclipsis, seguramente era una anticipación de algo de malo que iba a pasar. ¿Y cómo lo podrían parar? A través de rituales y a través de sacrificios. Además, el tema de escribir lo que eran códices de parte de los escribas era también parte de sus rituales. Aquí vamos a empezar un poco a cerrar el tema con lo que son las nuevas fronteras lingüísticas de nuestro siglo. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es un código que creo que nos ha aportado mucho a nivel no solo de historia, no solo de simbología, pero a nivel por primero de comunicación y de lenguaje. ¿Por qué? Todo lo que es el sistema matemático que acabo de comentar antes, que se basaba sobre lo que es el número 20 y no el número 10, ha sido un sistema utilizado también por civilizaciones y lo encontramos en idiomas como el euskera, que yo creo que conocéis todos porque es de aquí, como los celtas, por supuesto que sí, con las runas y con su lenguaje. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo se desarrolló este sistema de simbología, cómo está cambiando a día de hoy. Y por eso os quiero dejar una buena reflexión. Bueno, en conclusión, lo que vamos a tener a día de hoy creo que es un poco un desarrollo a nivel lingüístico y a nivel social por primero. La parte tecnológica creo que nos ha llevado a alcanzar muchísimo éxito de un lado. De otro creo que nos está llamando a readaptarnos a nivel de comunicación y de lenguaje. Y lo que iban a hacer los celtas y sobre todo los mayas y todas las civilizaciones, también los sumeros, que fueron entre los primeros, que iban a transcribir lo que eran simbologías, porque aquí hablamos de símbolos, por supuesto, comunicaban a través de lo que era un lenguaje cerrado, es verdad, pero muy acertado y muy exacto. ¿Vale? Lo que vamos a tener hoy es un cambio de paradigma, por supuesto, creo que lo estamos viviendo todos, donde estamos viendo lo que yo enseñé antes, o sea, que creo que un poco la parte de los pictogramas y de los glifos se está sustituyendo con lo que es la parte del emoticon. Así que nos están llamando a lo que es un lenguaje modulado al nivel más emocional, comparándolo con lo que era lo de las civilizaciones más antiguas, que estaba totalmente relacionado con lo que era la parte histórica, pero sobre todo más antropológica y relacionada con lo que eran creencias antiguas a nivel cosmológico y astrológico, sobre todo. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Pues gracias, Antonella, por ajustarse tan precisamente a sus minutos. Genial. Y entonces, ahora, ¿cómo vamos a presentar aquí a Beatriz Aracil, ¿no? En su casa, a la mera, a la mera. Bueno, pues en todo caso, pues Beatriz va a hablar de la pluma al pincel Moctezuma II en el imaginario novohispano de fines del siglo XVII. Como estás en tu casa, pues tú te distribuyes el tiempo como quieras. Muchas gracias, Miguel. Como estoy en casa también, no voy a hacer alusión al maestro José Carlos Rovira para no empezar emocionalmente. Así que vamos a ir al lío. Vamos a ir al lío en el que me metió hace un par de años precisamente Miguel Zubasti. Así que este tema tiene que ver con esos trabajos que realiza Miguel, con ese equipo maravilloso que tiene de trabajo y el intentar seguirle la rueda a este súper equipo. Bueno, voy a empezar mi reflexión pues evocando el juego narrativo delirante de Concierto Barroco, en el que Alejo Carpentier imagina a un rico indiano disfrazado de emperador Moctezuma en los carnavales venecianos, ¿os acordáis? Sentado junto a Antonio Vivaldi, cito, largándose a contar una larga historia que el fraile, ya muy metido en vinos, vio como la historia de un rey de escarabajos gigantes que había vivido no hacía tanto tiempo, si se pensaba bien, entre volcanes y templos, lagos y teocallis, dueño de un imperio que le fuera arrebatado por un puñado de españoles osados. Bueno, esta figura del soberano desdichado que llora su miseria con desgarradores acentos impresiona de tal manera al músico italiano que acaba componiendo una ópera grandiosa
aunque, según el protagonista, de argumento confuso y poco fiel a su fuente principal, que es la que tenéis en la imagen, La historia de la conquista de México, de Antonio de Solís, que se publicó en 1684. Bien, en realidad la paródica trama de Carpentier se basa en un hecho cierto, y es que el drama per música Moctezuma, con libreto de Girolamo Giusti y música de Antonio Vivaldi, que se estrenó en 1733, es la primera de una serie de óperas sobre el emperador vencido que surgieron precisamente gracias al renovado interés por el tema de la conquista de México que había provocado la publicación del libro de Solís, que es la obra, Toribio Medina lo decía, ¿verdad?, más popular de cuantas se han escrito de la historia americana y también ampliamente traducida en Europa a lo largo de todo el siglo XVIII. La historia de Solís está gestada en un tiempo de crisis política, militar, económica del imperio. Fueron los últimos años del reinado de los Austrias. Esa crónica se erige como el relato de una hazaña nacional de dimensión heroica, dice O'Gorman, que se difundió ampliamente en los territorios de ultramar y en concreto en Nueva España, donde avivó ese orgullo criollo por una empresa que podía interpretarse como el origen del reino, ha dicho Jaime Cuadriello. Bien, en efecto, eruditos, tenemos por aquí algunas imágenes de traducciones, eruditos novohispanos como Carlos de Sigüenza y Góngora, Fray Agustín de Betancourt, asumieron esa visión heroica y providencialista de la conquista que tenía Solís, que había recogido a su vez de toda una crónica anterior, pero también se distanciaron del historiador español porque manifestaron una reivindicación del pasado prehispánico y con ella una imagen de Moctezuma que ya no tenía esas fisuras que se observan en el texto del cronista español. El Moctezuma de Solís es ambivalente. El español pues alaba el claro y perspicaz entendimiento, dice él, el valor, la liberalidad, pero le reprocha su crueldad, su carácter vengativo, su ceguedad idolátrica. En cambio, la imagen que crean los novohispanos en estas obras que os pongo en imagen, el teatro mexicano de Betancourt, esa descripción breve de los sucesos ejemplares, históricos, políticos, militares del Nuevo Mundo, pues califica al Tlatoani azteca como el más temido rey que tuvieron los mexicanos, el más valiente capitán de sus ejércitos, el más rico monarca de su tiempo, el más liberal señor de los señores. Y Sigüenza, por su parte, en el arco triunfal, teatro de virtudes políticas que constituyen a un príncipe que había ideado en 1680 para la recepción del Marqués de la Laguna, había plasmado por primera vez a esos distintos reyes aztecas, sustituyendo a los dioses y a los héroes de la mitología grecolatina para mostrar las cualidades de buen gobierno y, en concreto, había hablado de Moctezuma como ejemplo de liberalidad y de magnificencia. Bien, pues vamos a quedarnos entonces con esos textos en mente. Vuelvo a la novela de Carpentier porque en ella hay un detalle que a mí me parece muy significativo. A punto de emprender el viaje a Europa, el amo observa en la pared del salón de baile de su casa de Coyoacán, cito, el cuadro de las grandezas donde historiábase el máximo acontecimiento de la historia del país. Es el encuentro entre el conquistador Hernán Cortés y un Moctezuma entre romano y azteca, algo César tocado con plumas de quetzal, que llegaba sentado en un trono cuyo estilo era mixto de pontificio y michoacano, bajo un palio levantado por dos partesanas. Me interesa este óleo que dice Carpentier, muy embetunado, al gusto italiano, ya decadente. ¿Por qué? Pues porque está mostrando al Tlatoani azteca en ese máximo acontecimiento que es el primer encuentro con Cortés en la calzada de Iztapalapa, ese 8 de noviembre de 1519, y con rasgos muy similares a cómo lo hace en ese famoso biombo de fines del 17 atribuido a Juan Correa, que hoy está en el Banco Nacional de México. Es ese Moctezuma a la romana que, manifestando su dignidad y ostentación, se reúne con el conquistador a la entrada de la ciudad y que aparece además en un mismo espacio de la composición, que siempre es la zona más alta y a la derecha, ahora os lo voy a marcar, en tres biombos de la misma época, muy similares entre sí, que recrean, y por eso os he puesto primero el Franz Mayer, en sus dos haces, la conquista de México y la muy noble y leal Ciudad de México. Aquí tenéis las dos caras del biombo
Y aquí tendríamos esta esquina, os la he ampliado para que veáis que siempre en esta localización estos biombos incorporan la imagen del encuentro entre Cortés y Moctezuma. Sea el Franz Mayer, sea el del castillo de Chapultepec, que también os lo he marcado aquí, tendríais en grande esta esquinita donde ocurre la misma escena, son muy similares, como os digo, tienen estrecha relación entre sí, y si alguno tuvo la suerte de poder consultar, de poder asistir a esa exposición de la que nos hablaba también Concha Reverte esta mañana, del tornaviaje, pues vería el de los duques de Almodóvar del Valle, que también bellísimo, incorpora en la esquina ese mismo encuentro. Pero biombos que no son tan semejantes como el del Museo Nacional de México, ubica igualmente el inicio de la narración en ese encuentro entre Cortés y Moctezuma, y lo hace también, por ejemplo, el de la colección de Vera da Costa Otrey, que ahora mismo está en el museo de la Fundación Carlos Slim, el Museo Soumaya. Como perfecto complemento a la espléndida ciudad del siglo XVII que se observa en uno de los haces, el que se corresponde a la conquista, todos estos biombos recorren lo que Cuadriello define como los recintos de la memoria que la nueva ciudad hereda. Esos espacios donde tuvieron lugar hechos significativos de la toma de Tenochtitlan hasta la rendición de Cuauhtémoc en 1521. Entonces inicia en esa imagen y lo va recorriendo, pero destaca a su vez, porque se sitúa en el espacio central, otra escena en la que Moctezuma es protagonista, que es la muerte, la trágica muerte a manos de sus propios indígenas sublevados, que va a marcar la noche triste. Aquí os lo pongo en grande en el biombo de los duques de Almodóvar del Valle. Bien, estos dos acontecimientos, el encuentro con Cortés y la muerte, forman parte a su vez de las 5 series de pinturas conocidas hasta la fecha sobre la conquista de México que se realizaron con la técnica del enconchado, en las que se recorren de manera ya mucho más pormenorizada los momentos más destacados de este hecho histórico. Quizá la más antigua es la de la colección del Duque del Infantado. Está formada por 6 tablas de gran tamaño, más de 2 metros, que ahora mismo están divididas. Las que estáis viendo aquí son las que conserva el Museo Nacional del Virreinato, del que también se hablaba esta mañana, en Tepozotlán. El comitente de esas tablas debió ser el virrey Gaspar de la Cerda, conde de Galve, que, como os he puesto aquí, pues fue virrey entre el 88 y el 96. El Museo de América alberga también 6 tablas, grandes también, que seguramente habréis visto la mayoría de vosotros. Las secuencias están mejor ordenadas que las de la anterior y a su vez guardan relación. Esto me ha costado hacerlo porque no había manera de encontrar una imagen que reuniera las 24 tablas que ahora mismo no muestra el Museo de América, pero las tiene, muestra solamente algunas de ellas, pero tiene las 24, que van recorriendo también esa historia de la conquista y que se atribuyen a Juan y Miguel González. Yo os he puesto aquí las que nos interesan, las 2 que se refieren al encuentro entre Cortés y Moctezuma y la referida a la muerte de Moctezuma. Hay series de 24 tablas también en unas colecciones particulares y en el Museo de Bellas Artes. Tenemos 2 series más. La de los duques de Moctezuma, que es imposible conseguirla en imagen también, pero la del Museo de Buenos Aires está muy bien registrada. Y el Trato Ani aparece también en otras escenas. Nosotros nos vamos a centrar en esas 2, pero tenéis la prisión de Moctezuma. Citaremos ahora, si da tiempo, a Moctezuma invitando a Cortés en su palacio o cuando Cortés recibe regalos también en el palacio de Axayácatl. Tanto en los biombos como en los enconchados, los episodios se presentan a través de una narrativa que viene determinada un tiempo por la composición de la pintura, pero también por la relación, como veis aquí en la imagen, con esa cartela, la cartela correspondiente, y que tiene entre sus fuentes principales la de Solís, pero no la única. Esta narrativa evidentemente difiere. Ahora, antes veíamos un biombo, aquí vemos una imagen de los enconchados, difiere en cuanto a la narrativa que exige el soporte, evidentemente.
No vamos a entrar en eso. Lo que nos interesa es que todas estas producciones plásticas en las que se historia la conquista forman parte de un mismo proyecto artístico que surge en los años finales difíciles para el imperio de los Austria y que también son complejos para la Nueva España porque en ese momento la élite gobernante necesita legitimarse en el ejercicio del poder. Y es un contexto que determina tanto el sentido global de las pinturas como el papel que va a ejercer Moctezuma en el conjunto. Así que ya en la última parte me voy a referir a ese contexto y al papel de Moctezuma. Bueno, en 1692, veo mucho especialista en la época, así que ya sabéis, tumulto en la Ciudad de México, acaba con el incendio y el saqueo del palacio virreinal. El estallido de la revuelta había tenido mucho que ver con la terrible situación de carestía que había provocado el corrupto gobierno del conde de Galve, pero el virrey no solo se apresura a culpar a la población indígena de lo ocurrido, sino que encarga una serie de producciones artísticas literarias. Por un lado, Sigüenza y Góngora va a redactar ese texto exculpatorio que no se llegará a publicar, El alboroto y motín de los indios de México. Por otro lado, el pintor Cristóbal de Villalpando pinta ese óleo tan conocido, vista de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, que al igual que el texto de Sigüenza, debe entenderse, dice Iván Escamilla, como un relato en clave de los logros del conde de Galve, de su lealtad y de su eficaz respuesta como gobernante al tumulto de México. Bien, a este mismo propósito debió obedecer también el encargo del primero de los biombos, que como hemos dicho tiene las dos caras, la conquista y la noble ciudad. Y también la serie de enconchados más antigua, la de los duques de Pastrana. ¿Por qué? Porque es una serie en la que es mucho más importante la glorificación de la conquista como tal, que recordemos, es una conquista ante unos sublevados al poder legítimo de Cortés, así se entiende, es decir, que traspongamos épocas, que la fidelidad a los hechos históricos. La continuidad entonces llegaría, y también la intensificación, con las pinturas que encarga el siguiente virrey, Sarmiento de Valladares, que debió considerar la posesión de estas pinturas y su envío a la metrópoli como una demostración de lealtad a la corona, pero también como una forma de vincular de reforzar sus propios vínculos con la élite criolla, porque como veis el conde Sarmiento Valladares era conde de Moctezuma por parte de su esposa, y su esposa ya había fallecido, y él ya iba con otra esposa a México, y aún así mantuvo el título. Es decir, que estamos ante la necesidad de vincularse a ese discurso identitario novohispano en el que Moctezuma era muy significativo. La caracterización entonces de este personaje en los enconchados y en los biombos sobre la conquista va a tener una dignificación especial que se va a alejar de la imagen que teníamos en la década anterior. Aquí tenemos, creo que, dos pinturas que seguramente conocéis. El retrato que se ha atribuido a Antonio Rodríguez, que fue la pintura que se mandó a Cosme III de Médicis, que como veis muestra a Moctezuma con los besotes, las orejeras, la diadema de turquesa, el escudo, la capa de plumas, semidesnudo. Son modelos más bien supuestamente realistas, vinculados a la imagen de los códices. La pintura de la Biblioteca del Congreso de Washington, en la que se presenta el encuentro, es muy similar en ese sentido, ¿veis? Esa imagen realista. ¿Qué es lo que tenemos en estas otras pinturas? Pues lo que nos decía Carpentier, un Moctezuma a la romana, ubicado en espacios europeos, palacios, rodeado de un esplendor enorme, en el que, al igual que en el biombo que se atribuye a Correa, el monarca avanza bajo un palio colgante con guardamalletas, dejando atrás todo ese símbolo de boato cortesano que es el trono áureo en forma de modillón y que es llevado en la silla de manos por los cuatro nobles, igual que dice Solís, es la descripción de Solís. Pero esta romanización, que equipara iconográficamente la corte prehispánica a las civilizaciones paganas, se complementa con elementos indígenas también. Os he marcado aquí esos mosqueadores emplumados, ¿no? Quetzalcóatl, y el estandarte también de plumas que lleva el monarca son elementos como las flores que
están hablándonos de ese sincretismo en la imagen. En las series de enconchados, salvo la del Duque del Infantado, descubrimos además una composición que obedece también a este esfuerzo de la élite novohispana por legitimarse a través de esa historia, de ese pasado prehispánico singular. En estas tablas, si os dais cuenta, esta parte de la imagen está mostrando algo que no aparece en las crónicas, pero sí en el Teatro de Virtudes Políticas de Sigüenza y Góngora. Esos monarcas aztecas que además se incorporan con los mismos nombres que aparecen en la descripción de Sigüenza y que aparecen también con el símbolo del águila y el nopal, es decir, que está recogiendo con esas armas reales todo ese mundo, ¿no? de plenitud de la dinastía de estos reyes. Ahora bien, estas escenas en las que Moctezuma se entrevista con Cortés amigablemente, le muestra su magnanimidad, lo llena de regalos, no son solamente el pretexto para mostrar ese pasado glorioso con el que se quieren identificar los criollos, también son la plasmación de un argumento político de gran calado, por lo menos para los criollos de la época. Frente al relato épico de la conquista del siglo XVI, que tenía esa defensa del pendón como la imagen clave, lo que vamos a encontrar ahora es el pacto de amistad. Es ese pacto entre el conquistador y el tlatoani, que se refleja muy claramente en la escena inicial, vuelvo de nuevo a esa escena del encuentro que estamos señalando, en la que, como han señalado, por ejemplo, Cuadriello, Moctezuma no sale al encuentro de su derrota, sale al encuentro de ese destino luminoso para su pueblo, que es el virreinato de la Nueva España. Es un episodio, además, os he colocado aquí los detalles, celebrado por los indios que se sitúan en las canoas de la laguna, con regocijos, con danzas, dicen las cartelas. Entonces, evidentemente estamos ante ese elogio de lo que llamaríamos la traslatio imperii, ese traslado del imperio en el que, como explica Antonio Rubial, Moctezuma es el rey fundador de la Nueva España, es el puente entre los mundos anterior y posterior a la conquista, dos realidades unidas por una continuidad ininterrumpida. Concluyo entonces. Hemos podido comprobar, creo, en esta apretada síntesis, que tanto los biombos como las series de enconchados que se confeccionaron en la Nueva España durante esos últimos años del siglo XVII muestran a un Moctezuma II que se erige como símbolo de una civilización capaz de competir con las culturas del mundo clásico, pero también como un símbolo político, el protagonista del pacto que legaliza de manera pacífica el dominio español en el territorio. En esas narrativas, en esas pinturas, el pacto es traicionado porque el pueblo azteca provoca la muerte del tlatoani. Esa muerte del tlatoani aparece en los biombos y se ubica, como hemos señalado, en el centro de las composiciones. Pero en ella la imagen de Moctezuma permanece noble, orgullosa, recordándonos que, como afirmara Sigüenza y Góngora, fue sujeto dignamente merecedor de mejor fortuna que la que su mayor soberanía lo despojó del imperio y lo privó de la vida. Muchas gracias.